El exceso de pasado nos lleva a la depresión, el exceso de futuro nos lleva a la ansiedad. Y es que la ansiedad te llega hasta sentir morirte. Te falta el aire, no puedes ni respirar. Se consumen muchos ansiolíticos, pero Jesús ya nos habló de la ansiedad hace 2000 años, con lo cual esto no es nuevo. Este texto, la versión Reina Valera lo titula El afán y la ansiedad. Y dice así: por tanto os digo, hablando Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hace muy poquito, concretamente el 17 de mayo, había una noticia en el periódico del País, la puedes mirar en internet, que decía que el 20% de los adolescentes entre 14 y 18 años ha consumido pastillas para la ansiedad o el insomnio. 1 de cada 5. Esos adolescentes entre 14 y 18, adultos, seguramente sube la proporción, ¿no? Y sigue diciendo la noticia que hay una demanda altísima por solucionar rápido el malestar y que los expertos advierten del riesgo de generar tolerancia y dependencia. Como decía, es un problema y un tema actual, ¿no? Se consumen muchos ansiolíticos, pero Jesús ya nos habló de la ansiedad hace 2000 años, con lo cual esto no es nuevo. ¿Y por qué? Porque nos habló de este tema porque tiene que ver con nuestra necesidad de Dios, básicamente. Dice el diccionario de la ansiedad que es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Es como lo define el diccionario. Y en este pasaje que hemos leído, que está titulado El afán y la ansiedad, Jesús lo que condena es la tendencia de centrar nuestras vidas en lo material, como puede ser el vestido, como puede ser el alimento, ¿no? Perdiendo el verdadero sentido de la vida. Y el problema de centrar nuestra vida en lo material es que nos lleva a preocuparnos, y esa preocupación por el futuro se convierte en pecado porque niega y menosprecia el amor, la sabiduría y el poder de Dios. Te vuelvo a repetir. Una preocupación así por el futuro se convierte en pecado porque niega el amor, la sabiduría y el poder de Dios. Niega el amor de Dios al cuestionar que Él no cuida de nosotros, cuando Dios dice la palabra que es un Dios de amor, y que nos ama con un amor eterno y perfecto. Niega su sabiduría al cuestionar que no sabe lo que está haciendo Dios. Y Dios conoce todo. Conoce nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro. Y niega su poder al cuestionar que Él no es capaz de proveer para nuestras necesidades. Y Él es el dueño y el soberano de todo el universo. Suyo es la plata y suyo es el oro, dice la palabra. Por lo tanto,
Dios no nos creó a su imagen para que nuestro único objetivo en la vida sea el de consumir, el de subsistir, o como mucha gente dice, ¿no? Como la vida es tan corta, carpe diem, vive la vida porque hay que disfrutar el momento porque no sabemos si mañana dejaremos de estar aquí, ¿no? Estamos aquí para adorarle, para amarle y para servirle. Ese es nuestro propósito en esta vida, para representar sus intereses aquí en la tierra, para ser embajadores de Él. Y habla de varias, en este pasaje que hemos leído del Sermón del Monte, usa varias imágenes, ¿no? La primera es las aves del cielo, que ilustran el cuidado de Dios para nuestras vidas. Si Dios cuida de las aves del cielo, que son menos importantes en la jerarquía de la creación, porque en la creación hay una jerarquía, ¿no? Pues ¿cuánto más nos va a cuidar a nosotros? Cuando dice que las aves no siembran, no quiere decir que no debamos trabajar, cuidado, no saquemos los textos fuera de contexto. Dice que las aves no siembran, pero nosotros debemos trabajar y debemos esforzarnos. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 3:10 que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Vale? Hay que esforzarse, hay que trabajar, pero no debemos preocuparnos por el alimento, porque Dios cuida las aves del cielo. Donde nosotros vivimos tenemos un montón de pájaros ahora que han vuelto las golondrinas, han vuelto los aviones, que son unos pájaros parecidos a la golondrina, los estorninos, los mirlos, y ellos encuentran alimento. Y Dios cuida a las aves, ¿cuánto más no nos va a cuidar a nosotros? Y luego, hablando de nuestro vestido, ¿no? De la vestimenta, usa la imagen de las flores y muestra que su belleza supera aún las vestimentas reales de Salomón. Y si Dios viste así las flores, ¿cómo no nos cuidará, ¿no? A mí me encantan las flores. También ahí en casa tenemos bulbos y todas las primaveras salen los lirios, narcisos, tulipanes, y la belleza de esas flores a mí me llena, ¿no? Y si Dios hace esto, ¿no? En las flores, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Por lo tanto, la ansiosa preocupación sobre el futuro es una deshonra a Dios y además es inútil. Por eso Jesús dijo, ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? Por mucho que nos afanemos, no vamos a crecer 45 centímetros más que tiene un codo aproximadamente, por mucho que nos esforcemos, ¿no? Por lo tanto, es inútil preocuparnos y tener ansiedad. Y Jesús, en el versículo 33 de este texto, hace un pacto con nosotros, y lo hizo con los que le escucharon. Si ponemos nuestros intereses en Dios, Él nos garantiza nuestras necesidades futuras, las cosas que necesitemos en la vida. Esto se llama el programa de seguridad social mejor que puede existir. Es la seguridad social divina, mejor aún que la de España. Y mira que tenemos una buena seguridad social en España, ¿no? Pero esta es mejor. Esta es la seguridad social divina. Si nosotros ponemos nuestros intereses en Él, Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Así que nuestra responsabilidad es vivir para Dios y confiar en Él para el futuro. Y la palabra de Dios nos habla de muchas herramientas o nos da muchas indicaciones para ser libres de la ansiedad, para luchar contra la ansiedad. Una la hemos leído en este texto, en el versículo 33, que Dios sea lo primero. Si hay un texto que habla clara y abiertamente sobre la ansiedad, lo tenemos en la primera carta de Pedro. Si vienes conmigo a la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, un texto que ya habrás leído seguramente, pero que es una palabra clara sobre la ansiedad. Dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 5 y el versículo 6,
Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y dice Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Más claro no lo puede decir, ¿no? A veces vivimos situaciones difíciles, como estamos viendo, ¿no? Y a pesar de ser cristianos, caemos en la ansiedad. Todos podemos caer en la ansiedad. Yo he caído también en la ansiedad. Somos cristianos, somos salvos, entendemos lo que es la salvación, sabemos a dónde vamos a ir cuando partamos de esta tierra. Tenemos una iglesia, tenemos tantos beneficios en esta vida, pero a pesar de eso batallamos o podemos batallar contra la ansiedad. Y el versículo 7 dice claramente: echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él, el que tiene cuidado de nosotros. La ansiedad y el estrés son las enfermedades más comunes de esta era moderna. Las clínicas están llenas para solucionar este asunto, ¿no? Y la ansiedad viene generalmente por algo que no es decir, algo que todavía no pasa, pero que tenemos miedo de que pase, ¿no? Pero todavía ni ha pasado, pero ahí empieza la ansiedad. Y andamos preocupados por lo que quizás va a pasar. ¿Te ha pasado alguna vez? Seguramente, ¿no? Cuando pensamos que quizás va a suceder algo, que quizás ni suceda, esto cautiva nuestra mente y toma el control de nuestra mente, y al tomar el control de nuestra mente, toma el control de nuestros sentimientos y de nuestra actitud. O sea que fíjate cómo funciona. Y la palabra que usa aquí para ansiedad, la palabra griega que se usa aquí y que se usa también en Mateo 6, es la palabra merimna en griego, que quiere decir tener una mente dividida. Es lo que significa esta palabra que usa del griego. Tener una mente dividida. Es decir, cuando estamos ansiosos, no tenemos la mente bien firme. Andamos indecisos en la mente. Andamos preocupados entre un pensamiento y otro. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa aquello? Por eso dice Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea, que Él sea lo primero. Si nuestro pensamiento no está dividido, sino que al revés está enfocado en Él, esa ansiedad se va a diluir, se va a quitar. Así que lo primero, debemos centrar nuestros pensamientos en Dios para que esa ansiedad se vaya. Otra indicación que nos da la palabra de Dios, la hemos leído en el último versículo de Mateo, el texto que hemos leído, que es: basta a cada día su propio afán, ¿no? Es decir, somos llamados a vivir de día en día, ya que el día de mañana va a traer su propio afán, su propia inquietud, sus propios problemas, ¿no? Planificar para el mañana es un tiempo bien invertido, o sea, tenemos que planificar. Pero preocuparnos por el mañana es un tiempo perdido. Repito, no se trata de no planificar, claro que tenemos que planificar, tenemos que pensar hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, pero preocuparnos por el mañana es tiempo perdido. Porque preocuparse evita que pongamos lo primero en primer lugar. ¿Y qué es lo primero? Hemos leído antes: a Dios. Buscad a Dios, primeramente a Dios. Así que no permitamos que las preocupaciones por el mañana afecten nuestra relación con Dios hoy. Mañana será otro día. Decimos: mañana Dios dirá, ¿no? Mañana Dios dirá. Hoy, este es el día que nos ha dado hoy. Como dice David, ¿no? Este es el día que Dios nos ha dado. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Mañana Dios dirá.
Por lo tanto, cuando a veces andamos preocupados por el futuro, dejamos de disfrutar el hoy. Me encanta la palabra para hoy. La palabra que usamos para hoy, ¿cuál es? La palabra presente, ¿no? Está pasado, presente y futuro. Y la palabra presente es una palabra polisémica. No es solo el hoy, sino la palabra presente significa regalo, ¿no? Cuando damos un presente, los Reyes Magos ofrecieron un presente a Jesús. Así que hoy es un regalo, hoy es un presente. Por lo tanto, disfrutemos el regalo que Dios nos ha dado. Mañana, Dios dirá, no sabemos si vamos a estar aquí. Ninguno. Tengamos la edad que tengamos. Por lo tanto, disfrutemos el día que Dios nos ha dado. Vivamos de día en día. Y no andemos ansiosos y afanados. Otra indicación que nos da la palabra de Dios es que, de alguna forma, la ansiedad es falta de confianza, es falta de fe en Dios. Dios quiere que confiemos en Él, que echemos, como hemos leído en el libro de Pedro, toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de cada uno de nosotros. Y si alguien en la Biblia, muchos confiaron en Dios, pero alguien especialmente aprendió a confiar en Dios, y ese fue el rey David. Vamos a ir al Salmo, vamos a ver varios textos de los Salmos. Salmo 55, que escribió el rey David. No todos los escribió David, pero el Salmo 55, aquí David expresa su ansiedad, porque David tenía ansiedad también. También tenía ansiedad. Y en aquella época no había pastillas para la ansiedad. Pero David también pasó ansiedad y pasó muchas adversidades en su vida y expresó la angustia y la ansiedad en su corazón. Dice el Salmo 55, vamos a leer desde el 1, dice: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Y dice David: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Se quería quitar de en medio. Y muchas veces Satanás viene a nuestra mente y nos trae pensamientos, ideas de quizás esto, quizás lo otro. Pero dice David que sobre él vinieron temor y temblor. O sea, él tenía temor de lo que iba a pasar. Tenía temor de lo que iba a pasar. Pero David confiaba en Dios. Decía: tengo dificultades, tengo preocupaciones, ansiedad, pero no voy a dejar que la ansiedad supla el poder de Dios. Y dice al final, en el versículo 23 de este mismo, fíjate lo que dice el 22 del Salmo 55. Dice algo parecido a lo que hemos leído en la carta de Pedro. Dice: echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo, termina diciendo David, en ti confiaré. En ti confiaré. Aquí nos está indicando cuál es el secreto para poder superar la ansiedad. En ti confiaré. Y si seguimos leyendo en el siguiente Salmo, en el 56, dice, el Salmo lo titula oración de confianza, otra vez. Y dice: ten misericordia de mí, oh Dios. En el versículo 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. David temía, seguía teniendo temor de lo que iba a pasar, pero en ese día dice: yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede
hacerme el hombre. Y me encanta la segunda parte del versículo 9 que dice, esto sé que Dios está por mí. Así que podemos descansar y confiar en Dios en medio de la ansiedad, en medio de la preocupación, en medio de los problemas. Y esta misma palabra Jesús la volvió a recordar. En Juan 16, 33. Juan 16, 33, Jesús les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, usa otra vez la palabra confiad. Confiad, yo he vencido al mundo. Solo nos pide que confiemos en Él, que descansemos, que le dejemos nuestras cargas y nuestras preocupaciones y que se las pongamos a Él. No podemos muchas veces solucionar los problemas, no podemos con ellos, así que ¿para qué cargarlos si no podemos? Y yo sé que es fácil decirlo, pero a veces no es fácil hacerlo, porque todos nos cargamos problemas y los cargamos. Y no, yo puedo, no te preocupes, yo puedo. Pero llega un momento que dejas de poder, y ya tienes que soltarlo, tienes que dejarle que Dios tome esas cargas, que Él arregle la situación. Así que espera en la gracia de Dios. Y la última indicación que nos da la palabra, además de ponerle a Él en el primer lugar, de vivir día a día, de confiar en Él, la tenemos en el Salmo 18. Si quieres ir conmigo al Salmo 18. Y es que la mejor forma de combatir la ansiedad es la oración, o sea, hablar con Él. Parte de la vida consiste en superar las adversidades, ¿no? Las pruebas que llegan no son el problema. El problema está en permitir que la ansiedad y los afanes nos hagan abandonar el recurso más valioso que tenemos para enfrentar las adversidades, que es la oración. Repito, las pruebas que llegan no son el problema. El problema no está en lo que nos llega, en las pruebas, en las enfermedades, las adversidades, las situaciones difíciles. Ahí no está el problema. El problema está en permitir que la ansiedad y la preocupación nos haga abandonar el mejor recurso que tenemos, que es la oración, y es buscar a Dios. Dice el Salmo 18, versículo 1. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, vuelve a decir, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y dice David en el versículo 3, dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. No solo los enemigos físicos que tenía David, sino tenemos muchos enemigos que no son físicos, que no son personas. Esos pensamientos que vienen. Dice, seré salvo de mis enemigos. Y dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Es decir, David lo pasó mal. Y es que la ansiedad te llega hasta sentir morirte. Te falta el aire. No puedes ni respirar. Esa es una de los síntomas de la ansiedad, cuando la gente expresa la ansiedad al médico. No, es que no tengo respiración, casi me falta el aire para respirar. David también lo vivió. Dice que ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Él escuchó mi clamor y Él va a escuchar tu clamor y lo está escuchando y lo va a seguir escuchando. Así que necesitamos acudir a Dios en oración y buscarle, porque Él es la fuente de nuestra salvación y la fuente de nuestra sanidad también. Así que David enfrentó muchas dificultades, pero pudo aprender y comprender la importancia de clamar a Dios.
Aprendió a orar en todas las circunstancias, no solo en las malas, no solo en la adversidad, sino también en la victoria. También alabó a Dios y le dio gracias en el tiempo bueno, en la victoria. Y si sientes como David que tus problemas son tan grandes que te sientes morir, clama a Dios, ve a Él, búscale, clama y Él va a fortalecerte y va a escucharte como escuchó a David. El resultado fue que Dios le escuchó. Dice el versículo 16 de este mismo salmo. Dice que Dios envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Qué palabras más bonitas, ¿no? Lo que hizo Dios con David, pero que también lo hace con nosotros y lo va a seguir haciendo. Por lo tanto, muchas veces sabemos que Cristo nos ha salvado, nos ha perdonado, pero seguimos angustiados, ¿no? Ayer mismo escuchaba una frase que me gustó, que decía que tenemos un exceso de pasado y un exceso de futuro. El exceso de pasado nos lleva a la depresión, el exceso de futuro nos lleva a la ansiedad. Por lo tanto, andamos cargando cargas que no nos corresponden. Y si no tenemos cuidado, la ansiedad puede cargar aún enfermedades en nuestro cuerpo o en nuestra mente. Puede ser causa de angustia, puede afectar a nuestros pensamientos, a nuestra productividad, a la manera como nos tratamos a nosotros mismos y como tratamos a otros, y puede afectar a nuestra salud también. Tengamos cuidado, ¿no? Dicen que las úlceras no son causadas tanto por lo que comemos, sino más bien por lo que nos come a nosotros. Muchas veces hay problemas en nuestro cuerpo que vienen de la ansiedad, ¿no? Dice un estudio que hasta un 70% de las enfermedades menores son reacciones psicosomáticas a la tensión diaria y pueden causar problemas muy serios. Así que, cuidado con la ansiedad. La ansiedad no nos quita la salvación. La salvación está en Cristo Jesús. Amén. No nos va a quitar la salvación. No nos quita los beneficios de Dios, pero nos puede estorbar para servir a Dios. Así que Él sea lo primero en nosotros. Que podamos vivir el día a día, sin afanarnos del día de mañana, que no sabemos qué, o mejor dicho, sabremos que traerá su propio afán si es que llega. Que podamos confiar plenamente en Dios, el autor y el consumador de nuestra fe. Y que podamos buscarle en oración para poder obtener el oportuno socorro. Voy a terminar leyendo un texto que para mí fue un texto que se hizo carne, como otra vez compartí, y es Filipenses capítulo 4 y versículo 6. Un texto que tienes que tener memorizado porque es un texto que puede ayudarte mucho. A mí me ayudó y, como te digo, en mi vida se hizo carne y yo experimenté un milagro de Dios a través de esta palabra que dice otra vez, por nada, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. La palabra que usa en el griego es la misma, ansiedad. Por nada estéis ansiosos, afanosos, sino que dice Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. No te olvides de la acción de gracias, no te olvides. No solo pides, sino dale gracias a Dios. Y dice algo milagroso que ocurre en tu vida, que puede ocurrir en tu vida. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento que no se puede entender con la razón humana. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es verdad. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que exprésale a Dios todo lo que hay en tu vida. Si hay cargas, déjaselas a Él. Déjaselas a Él. Porque Él cuida de tu vida. Dios cuida de nuestra vida, de nuestro pueblo. Si Él cuida de las aves del cielo, si Él cuida de las flores, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Que valemos mucho más. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si en tu vida hoy hay ansiedad, no te culpes. Porque somos débiles. Todavía Dios tiene que seguir tratando nuestras vidas. Pero sí, en esta mañana es un buen tiempo para que puedas hacer caso a la palabra de Dios, hacerle caso a Él. Que puedas primero ponerle a Él en el primer lugar de tu vida, por encima de todo. Que busques primeramente su reino y su justicia, porque Él va a añadir todo lo que tú necesitas. Que podamos vivir cada día sin afanarnos por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Que puedas decirle, Señor, en ti yo confío hoy. Confío en ti. A pesar de que me cueste, yo confío en ti. Y que puedas dejarle todas tus cargas, echar toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Él conoce tu pasado, tu presente, tu futuro. Sabe todo. Por eso Él te pide en esta mañana que le dejes el control de tu vida. Que le dejes tus preocupaciones. Que puedan ser conocidas delante de Él en toda oración y ruego, con acción de gracias, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho en ti, por todo lo que te ha dado. Señor, gracias en esta mañana, Dios. Gracias, Señor, porque, Señor, tú viniste sobre nosotros, oh Dios. Te hiciste real. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo vino para darnos vida. Estando muertos, tú nos has dado vida, Señor. Gracias por la vida eterna y gracias por tu vida aquí. Señor, gracias porque tú cuidas de nosotros, oh Dios. Oramos, Señor, que tu paz sea sobre nosotros. Que tu paz sea sobre cada uno, Señor, quitando toda ansiedad, toda preocupación, todo afán. En el nombre de Jesús, derrama tu paz sobre nosotros. Derrama tu paz. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, una paz que es sobre todo entendimiento, Dios. Gracias, Señor, oh Dios. Te pido, Padre, que tú nos lleves, Señor, también para que seamos agentes de cambio, Dios. Que podamos llevar tu paz, oh Dios, a aquellos que no la tienen. Señor, úsanos para que tú también llegues a tantas personas que necesitan, Señor, que viven en ansiedad, en depresión. Señor, oramos por esas personas, Señor. Te pedimos que tu bendición, Señor, sea sobre ellas. Te damos gracias, oh Dios, porque eres un Dios bueno. Señor, te bendecimos y te adoramos porque solo tú eres Dios.
Te adoramos en esta mañana, Señor. Gracias. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Que Dios os bendiga y os guarde. Amén. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.